están? Bienvenidos a su programa Anatomía de la Docencia. Me presento, mi nombre es Ana, mi hermana Anaí, mi hermana Anabel, las tres somos hermanas y las tres somos docentes. El día de hoy vamos a tocar un tema un tanto escabroso, un tema del que casi no se habla, pero ya en las escuelas lo están empezando a socializar un poco más, y es sobre la educación sexual. ¡Tan, tan! Vamos a hablar de sexo. Ay, Dios mío. ¡Iu! Parece una niña, ¿no? Sí, vamos a hablar sobre sexo. ¡Guácala! ¿Y al rato? Ya los quiero ver. Fíjate que sí es cierto. Una cosa que yo les digo siempre es: no vamos a hablar de nada que no tengas. No, o sea, que tenga tu mamá, que tenga tu papá. Sobre todo porque se maneja como por niveles. Por ejemplo, en segundo, primero de primaria es pues las partes genitales, ¿no? Ajá, el conocer su cuerpo. Sí, el cómo se llama, porque pues no falta que el pollito, la galletita, la mariposita, la florecita, el pajarito. Como tu amiga del pajarito, del pollito. No, sí, o sea, no, ni siquiera una amiga, es una prima que tenemos. Sí, o sea, ella era genial porque obviamente son diferentes tipos de educación, o sea, obviamente a nuestras edades no nos enseñaban a hablar tan abiertamente de las cuestiones sexuales o fisiológicas. Entonces ella, por ejemplo, le decía al niño, lávate bien tu pollito, y lávate el pollito, ¿no? Cuando se metía a bañar, ¿no? Y ahí andaba el niño, lavándose el pollito. Pollo. Y entonces resulta que después el niño llegaba y se sentaba a la mesa a comer y le decía a la mamá, cómete tu pollito. Entonces le causaba, o sea, el niño no hay tanta comer. flexibilidad. El niño no quería comer porque decía, pues es que imagínense, Es ¿no? canibalismo. O sea, pues ¿cómo? Entonces, si no estamos en los Andes. Entonces, qué bueno que por una parte se ha ido. Estamos en los Andes, qué tonta eres. Si no somos la sociedad de la nieve. Por una parte, qué bueno que ya se está dando esta apertura a hablar sobre este tema como algo natural y algo que es parte de la fisonomía y del ser humano. Es que eso es lo importante, que se hable como algo natural, que le digas por su nombre a las cosas, porque inclusive la escuela empieza a tomarlo y a retomarlo con más seriedad cuando hay tantos situaciones o reportes de abuso. Ah, ok. Porque no le dicen por su nombre, entonces como no le dicen por su nombre, los niños pues tergiversan de alguna manera la información y entonces se vuelve un problema, ¿no? Que la galletita, y es que quiere mi galletita, pero pues tú como persona externa, pues es las galletas, pues dale, Sí, hijo, una, ¿no? Y dices, yo sí leí wow. una vez en TikTok un comentario de así como de cosas que te han dicho, cosas alarmantes que te han dicho los alumnos, y una decía, es que mi tío toca mi galletita. Y que la maestra se quedó así como, ¿cómo? A ver, señálame cuál es tu galletita. Y que la niña pues señaló su vagina. Y que si hizo todo, pues el protocolo que sabemos que se tiene que hacer, pero dices, no inventes, o sea. Que el protocolo nada más para recordar es reportar a tu superior. Sí. Reportas o sea, a tu superior. bitácora, que es de ley, y ya lo reportas. lo reportas con al director. tu autoridad, y ya la autoridad sabrá lo que tenga que hacer, las cartas en el asunto. Tu trabajo ahí ya termina, en reportar. Sí, como maestro sí. Ok. Sí, como maestro sí, tu trabajo en reportar Sí, no y ya. Si no les dices cómo se llaman, yo por ejemplo con mi hijo sí. Y sí le he dicho cómo se llaman las partes de su cuerpo. Igual cuando lo baño, inclusive él se baña solo, o sea, únicamente yo soy la que le paso como las cosas, pero se baña completamente solo. Entonces sí, le he dicho así, a ver, se llama pene y estas son tus, bueno, le digo pompis. Muchos le dicen glúteos o nalgas, no sé qué, pero le digo pompis. Casi siempre se le Son conoce tus como pompis, y le he pompis, ¿no? dicho, nadie puede tocar, ni como le enseñamos con su mano hago que se toque. Nadie puede tocar aquí, aquí, aquí y acá. Si alguien te toca, vienes y me dices. Si alguien te dice que no me lo digas, vienes y me dices. Porque a mí no me va a pasar nada, nadie me va a hacer absolutamente nada, pero me lo tienes que decir, mamá siempre te va a creer. La otra vez leí eso y se lo dije a mi hijo, yo siempre te voy a creer y a mí nunca me va a pasar nada porque me digas las cosas. Sí, pues les creas seguridad. Es que cuántos casos no se han visto ahora que ya las redes sociales están muy abiertas. Te vas a TikTok y cuántas muchachas o cuántos jóvenes, porque cuando uno dice abuso sexual te refiere o enfocas a las mujeres, ¿no? Pero también los niños. Sí. Y lamentablemente también eso va a la alza.
Entonces, qué bueno, o sea, ¿cuántos casos ya se han, o cuántas personas han ya abierto su corazón, abierto esa parte que es tan difícil, y empezar a comentar las cosas que han pasado y que lamentablemente fueron como muy comunes, o es un mal que cada día está más Pues común? antes sí era como muy común de, no, cállate, ¿no? Ujú. De no digas sí. nada, no digas nada. Yo le decía a Anabel y le hice el comentario que yo sentía que éramos una generación de maestros traumados. Y no por traumados con el trabajo, sino porque vivimos muchas situaciones en esta creencia de cállate y no digas nada y no pasa nada. Y ves tantos maestros que hablan. Hay uno, por ejemplo, creo que es el maestro Miel. Ay, saludos, Este maestro hace canciones Me encanta. y hace un chorro de cosas y les enseña. Y yo no sé si él pasó una situación así, no me consta, no lo sé. Pero sí habla mucho acerca de eso y los niños pues cantan canciones y eso también está padre. Dices, bueno, si tú como maestro ya lo viviste, lo que menos quieres es que tus alumnos lo vivan, ¿no? Y haces todo, los llenas de toda la información necesaria, ya sí que lo canten, que lo escriban, que lo bailen, lo que sea, para que no les pase o cuando vean algún signo de alarma puedan ir con alguien, algún adulto que les pueda creer. Y qué bueno que ya ahorita se habla más del tema, ¿no? Porque, por ejemplo, en años anteriores, o a lo mejor cuando yo era niña o más joven, era un tema obviamente tabú, pero aparte hacían ver que tus partes genitales y en sí el acto sexual eran algo malo. Entonces siempre estaba con que era algo malo y no se habla y no se socializa, eso no se dice, ¿no? Inclusive ni siquiera tú como mamá, a tu hijo o a tu hija, y qué bueno que ahorita ya inclusive en los libros de texto de antes no venía esa información. Ni venían las ilustraciones. O sea, se manejaba con una forma muy superficial. Hay hombres y hay mujeres. Los niños en calzoncitos. Sí. Ah, sí, Calzón los azul, niños calzón con- rosa. Sí, y así era. Ajá. O sea, pero ahora sí manejan otro tipo de información y se ve de esta manera y se llama así y ahora sí, aquellos que pertenecen a sexo masculino de nacimiento, pues sus partes íntimas son de esta manera, se llaman así, por dentro son así. Y funcionan ¿No? así. Y cómo funcionan y para qué sirven, ¿no? Y las partes de la mujer también y los cambios que va a tener y lo que va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de primero y segundo, era eso, o sea, se llaman así y son así. Hasta ahí. Hasta ahí. No manejas más porque no los vas a llevar a una, yo le podría decir maduración pronta, ¿no? O sea, mucha información también luego sobreinformar a veces es de mucho cuidado. Fíjate que hay algo, pero ahorita que me estoy acordando, es que ustedes son los que me pueden asesorar en cuestiones de niños. Y yo creo que Siempre. esa es la pregunta de muchos papás, espero que sí sea. ¿Qué pasa cuando el niño a una temprana edad te empieza a preguntar? Por ejemplo, tengo una amiga que le dijo, no sé dónde escuchó el niño, y le dice, mamá, ¿qué es sexo oral? Entonces, aquella, o sea, casi así de, ¡oh! Se va para atrás, ¿no? O sea, ¿qué le digo a mi hijo? Lo primero, creo yo, y tú confirmas o extiendes, es contextualizar. ¿Dónde lo escuchaste? Exacto. ¿Dónde lo viste? ¿Lo viste o lo escuchaste? ¿Quién No te lo lo escuché. dijo? ¿A quién se lo escuchaste? ¿Quién lo dijo? ¿Tú qué piensas que es? ¿No? Porque muchas veces los papás, pues tenemos otro bagaje, tenemos otras experiencias, ¿no? Y a veces como cuando te saltan esas preguntas, lo primero que piensas es en tus paradigmas, en Ajá. tu experiencia. Entonces hay que bajarse también a nivel de los niños y decir, ¿dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo viste? ¿Quién te lo dijo? Sobre todo, ¿tú qué crees que sea? Sí, el que crees que sea es bien importante, porque entonces con base en lo que ellos creen, tú puedes mejorar la información, explicar la información y también, o sea, insisto, al nivel en el que se encuentra. Ok. ¿No? Ajá. O sea, ya le puedes decir, pues es una relación diferente entre hombre y mujer. Cuando son adultos, cuando son grandes. Yo te lo voy a explicar En su momento. en su momento, pero quédate con esta parte, ¿no? O sea, también, o sea, hay veces, hay niños que les dices esa información y, bueno, y ya. Hay otros que sí se quedan como pensando, ¿no? Entonces, Porque ahí es cuando también tienes no que lo ven a trabajarlo. mal. No. O sea, les das una respuesta, a lo mejor no la entienden, o sea, no le estás diciendo mentiras, no la entienden porque obviamente no tienen la madurez todavía
mental para entender ese tipo de situaciones, pero se quedan con eso y se van. O sea, tampoco no, lo principal yo creo es no alarmarse. Porque si tú empiezas a decirle, ¿dónde escuchaste eso? ¿Y cómo es posible? Y esto, entonces él va a saber que es algo malo. Entonces vas a cerrar una comunicación con tu hijo. Sí, tienes que ser muy inteligente a la hora de escudriñar bien y separar la información que sea pertinente para su edad. O sea, porque sabemos que desde pequeños los niños son curiosos con su mismo cuerpo, así como juegan con sus manos, juegan con sus genitales, juegan con su cabeza, juegan con sus ojos. O sea, realmente están conociendo su cuerpo como algo suyo, como algo sensible, vaya. Y entonces ahí es cuando tienes que pensar cómo les das la información. Los maestros regularmente nos quedamos hasta cierto punto de información. Yo siempre les digo a los papás, voy a tocar este tema y voy a llegar hasta este punto. Por favor, la primera información que deben recibir los niños son las de ustedes, no la mía. O sea, es un tema como maestro, tú recomiendas que en una reunión primero les informes que se va a tocar un tema delicado para que también ellos sepan. Les avisas, ¿saben qué? Vamos a tocar este tema y llega hasta este punto. ¿Por qué? Porque, insisto, ellos deben darle la primera información. O sea, no debe ser nada más, lo vi en la escuela y ahora que, o sea, como a mí nunca me habían hablado de esto, ¿no? Y se asustan. O tienen las reacciones como dicen, ay, qué asco, ay, guácala. Pues entonces, ¿qué te han dicho a ti? Y yo se los he dicho, a ver, no, mi amor, o sea, no da asco y no es guácala porque tú tienes, y en caso de los niños, y tu papá tiene, y tu tío tiene, y todos tienen, ¿no? Y tu mamá tiene, tus tías tienen, todos tienen, amor. Entonces, no da asco, es normal y natural. Entonces, por ejemplo, hablar de este tema de sexualidad también es que los papás rompan los paradigmas que ellos tienen. Fíjate que eso es bien importante. Yo tuve en una ocasión un papá que literal del libro de texto gratuito arrancó las páginas que hablaban de ese tema y me dijo, el día que usted hable de ese tema me tiene que avisar porque ese día mi hija no viene. Wow. Entonces yo dije, ok, no hay problema, lo respeto, pero va a evaluarse y va a venir. También le cancelo la evaluación porque es un contenido. También le vas a cancelar en quinto, en sexto, que van subiendo el nivel de información que se les a lo largo de toda la primaria. Toda la primaria. Parte de la secundaria. Y parte de la secundaria. Fíjate que en primero empezamos, te digo, con ese tema de qué son. Luego en cuarto, quinto, empiezas a hablar ya pues del ciclo menstrual, de lo que es una eyaculación, y no le dices, ay, tú haces esto para que suceda. Nada más le dices cómo sucede y a qué se refiere y qué hay. Y que es algo natural. Y que les va a pasar. Así como a las niñas les empieza el periodo menstrual, a los niños les empiezan las eyaculaciones. O sea, eso es normal. Entonces, ya después en quinto y sexto se vuelve a tocar lo que es el cuidado y el embarazo y los métodos anticonceptivos. Porque sabemos que ha habido generaciones... he estado muy callada, entonces estoy interactuando. Hay generaciones donde hubo muchos embarazos después en primaria. O sea, es que, fíjate, primaria. Entonces, por eso empezó a tocarse el tema. Recordemos que primaria, pues, es como les decía yo, el ensayo social, ¿no? El ensayo de la sociedad, y dan todos los temas necesarios para que una persona sea socialmente funcional. Okay. Secundaria, bachillerato, universidad se perfeccionan. Pero en la primaria, ¿por qué? Porque había mucha gente que no terminaba primaria y entonces quedaba sin esa información. Inclusive cuando yo di clases en sistema abierto en INEA para niños de 10 a 14 años en situación de calle, venía un libro especial para ellos hablando de sexualidad y los mismos temas se tocaban. Y desde su punto de vista, ¿consideran que la información que está ahorita es la adecuada? Puedes hablar tú, Anaí, disculpa, hoy no es tu podcast, propiamente. Paradigma. Repíteme la pregunta. ¿Me repites la pregunta? Es que no sé. Es que hay mucha información y yo creo que los niños están muy sobreinformados con muchas cosas, porque inclusive entre los juegos o los comentarios que se hacen, viene mucha información que dices, ¿qué onda? Por ejemplo, yo estuve en una escuela religiosa. Ahí estuve un tiempo, pero en esta escuela las niñas hablaban sobre eso, pero no nada más lo hablaban. O sea, hasta se cotorreaban como si fueran adultos, así de, ay, cállate, tú le haces
sexo oral a no sé quién. Así. Y yo, Sabiendo ¿qué pedo? lo que Así significa. de, ay, no sé, bien que te lo quieres fajar, que no sé qué. Mira, yo cuando estaba más chiquilla, esos comentarios hasta Secundaria, tercero de secundaria sí. y prepa, y yo todavía así como con el miedito, ¿no? Y ellas tan chiquitas, y te estoy hablando que yo tenía quinto. Entonces, estaban están como chicas. estaban muy informadas en muchas cosas que yo decía, "Oh, híjole, o sea, ¿cómo les explicas, no?" Pero yo creo que sí, lo tienes que hablar en primera como papá, desde casa. Tú le das una información, como les decía yo, de las partes del cuerpo, qué es lo que tienes tú, si tiene una hermana o tienes un niño, le explicas también qué tiene la niña, porque sí pasa que cuando explicas ese tema, yo por ejemplo tuve un alumno que dijo, era como una obra teatral, y decían, ¿cuáles son las partes del hombre? Y el niño dijo, pene y testículos, y todos los niños se rieron, y mi alumno estaba sacadísimo de onda, porque fue todos el que los no demás encajó. estaban riendo, y él se quedó así. Ahí es cuando socialmente entonces dices, lo que dije es malo. No, porque todos Entonces- se rieron. Cuando no sabes que realmente los desinformados son otros. Ajá. Y a los niños les llamaron la atención. Y cuando le preguntaron las partes reproductivas Femeninas. de la mujer, y el niño dijo, senos y vagina. Y lo dijo con una seguridad y una calma. Porque que sabes dices, que no ahorita manches, que o estás sea. diciendo esto, o sea, entonces, por ejemplo, hablar de ese tema que es tan delicado, influye mucho el contexto del niño donde vive. Sí. O sea, porque en un mismo salón de clases puede estar niños que sus papás han sido muy abiertos con esos temas o tienen demasiada información los niños, que hasta la pueden tomar como a broma, como tus alumnas, o hay niños que jamás han escuchado de ese tema. Entonces tú como maestro entonces tienes que nivelar. Ujú. Por eso te dicen primero que preguntes. Siempre hay que indagar, siempre hay que preguntar para saber qué tanto saben y qué tipo de información saben. Yo, por ejemplo, no les digo a los papás que voy a tocar ese tema, sino que yo mando un cuestionario. Y les digo a es los un niños. aviso, ¿no? Es buena estrategia también. Este cuestionario vienen algunas, no son preguntas muy detalladas, pero sí vienen para avisarle a los papás que voy a tocar ese tema y que lo tengo que ver. O sea, decía una de nuestras exdirectoras, a ver, viene en el libro, y si viene en el libro lo tengo que ver, y es algo que se tiene que ver. Entonces yo lo que hacía pues era el cuestionario, y ya le decía a los niños, tu tarea va a ser que tu papá y tu mamá te ayuden a contestar las preguntas. Entonces, muchos papás sí se conflictuaban, inclusive se llegaron a molestar, se llegaron a parar en la escuela. En ese momento pues sí tuve yo el respaldo de mi directora, pero sí se molestaban mucho, porque así, es que ¿cómo le va a hablar de ese tema? Y pues, le tengo que hablar, o sea, o le vas a hablar tú. Porque Le muchos tendrían papás, que ser los eso, dos. eso es lo legal, nosotros como papás deberíamos hablarle a nuestros hijos acerca de eso. ¿Qué mejor fuente de información que tus propios cuidadores y o sea, tus papás? Las personas que más te aman. Y los niños cuando ya llegaban con ese cuestionario compartíamos las respuestas. Y ya me decían, muchos decían, yo me sentí muy incómoda. Pero decían mis papás, por ejemplo, tuve una, a mí me impresionaron, que sus papás eran doctores. Y lo dijo, maestra, es que me tardé 2 horas haciendo la tarea. Y yo, ¿por qué? Es que no les entendía y se ponían muy nerviosos. Dije, no inventes, o sea, siendo tú un profesional de la salud que tiene que ver con todo eso, lo estudias. Yo que soy maestra, güey. O sea, imagínate mi posición. Entonces, sí, o sea, a mí me sorprendió eso y me quedé así como de, ¿qué onda? Y uno de mis alumnos decía, yo lo contesté solo porque yo ya lo sabía, maestra. Nada más lo que no entendí, sí le pregunté a los papás, a mis papás. Dije, bueno, ya lo compartíamos y ya de ahí empezaba yo el tema y metía ese mismo cuestionario en el tema. Incluso eran, por ejemplo, eran proyecciones, no eran proyecciones detalladas. Eran las mismas imágenes que venían en el libro. Porque Que si son yo las que les son muestro autorizadas. otra cosa, exactamente. Si yo les muestro otra cosa, al rato la de la bronca soy yo. Ojo, maestros. Sí, si tú Sí, las del empiezas libro. a dar clase o este es tu primer año, sí debes tener cuidado y como dicen ahí, a lo mejor un cuestionario, pero las preguntas muy objetivas y muy con base en el libro, Es prácticamente. que van a pensar que traigo la misma playera de la semana pasada, pero no, chavos. Esta Esta tiene trae botones. botoncitos, la otra tenía cositas abajo.
Sí, pero tiene que... Checando outfits de la mesa. Es que ya se me están acabando las blusas, chingada madre. Sí, se nos están acabando los ¡Carajo! No me dejan repetir. Tú repite, hermana, lo que encanta es tu presencia. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, ya, es que es lo que yo he dicho. Yo tengo talento, no cuerpo para demostrar. Y a veces es más importante el cerebro que el neta cascarón. es que sí, esto no va para OnlyFans, pero esto se fue para... Sí. Fíjate que, por ejemplo, Anaí menciona el cuestionario, se menciona el libro, pero es impresionante que a pesar de que tú les des respuestas... Sí, porque si hubiera sido lista de relación con mi cuerpo, sí quedo en el 2000 y algo. Ya quedo Ay, en qué el 2. güey eres, mensos. qué eres güey eres. Ajá, claro, pues, sí. Hay muchos jóvenes y No te dejes adolescentes... llevar por mis mamadas. No te... Nunca... Pero eso es lo que le da el sabor aquí a esto. Más bien, yo creo que tú y yo la somos muy gente que nos serias. ve sí es así de, ¿por qué no le saca de onda? Ya estamos acostumbrados. Sí, sí, siempre. Inclusive hasta mi mamá. O sea, mi mamá ya, si no dicen ahí algo... ¿Estás muy callada? Sí, está muy callada la Sí, niña. es como, haz lo tuyo, y va. además es la niña, está muy callada la niña. Ujú. Entonces sí, pero bueno, no, hermano. no te vas a la para. Ajá, prosigue. Y luego, hermana, ilumínanos, Hay Capu. muchos adolescentes desinformados tan solo del ciclo menstrual. Ah, sí, pero por ejemplo, antes de ir... Lo dije antes de que empezaras a hablar otra vez. No me acordé de una experiencia mía personal. Pero adelante, continúa. Pero, a ver, espérame, es que sabes que también, antes de irnos con la cuestión de la desinformación, de las consecuencias de no estar informados a veces, también algo que ha de ser difícil como maestro es el maestro que tenía una forma de enseñar y llegan y le dan el libro y le dicen, ahora este tema se toca así. Sí, porque Ha de ser incómodo también para un súper maestro. incómodo. O sea, es incómodo decirles a los niños, por ejemplo, que existe una eyaculación. Sí, ¿Y porque qué aparte significa? es una palabra que no está muy Sí, socializada. No la usas. Suena fea. Sí. Es fea, o sea, sí es fea. Sí, es fea. O sea, sí es una... O sea, es tan solo como te dicen, en una clase me pasó, y estas se llaman trompas de falopio. ¿Pero por qué? No, entonces ya les explica, pues que el científico que las encontró, o que Se llamaba las trompas de falopio. pues decidió ponerle ese nombre. Y una niña me preguntó, ¿y por qué era hombre? Porque O sea, eran los si que le tenían hubiera acceso puesto a la una mujer, ciencia. le hubiera puesto otro nombre, ¿no? Trompitas. Dice esto, sí. El trompis. Ay, falopina. Las cosis. Pali. No, pero Ay, sí. moscas. Sí, sí hay muchas cosas que dices O tú. sea, sí es muy difícil para los maestros. Sí, para el maestro, O sea, sí. crean los papás que, bueno, yo ya no doy esa clase, mis hermanas sí. Pero tanto es un tema incómodo posiblemente para los papás, pero también es para los maestros. No, y con nosotros es de mucho cuidado. Mucho Esa cuidado. es otra. O sea, Sí, tienes que tener mucho muchísimo cuidado y maestros tengan mucho cuidado cómo dicen las cosas, porque se puede prestar para demandas o para cosas peores, ¿no? No, y depende mucho también de los papás. Yo les platicaba a mis hermanas, por ejemplo, que en una ocasión di el tema con proyecciones, con cosas, y empezaron a tener Basado dudas, en el y a mí libro. se me hizo, basado en el libro, contestarles muy sencillo. Uno de los niños venía muy informado y contestó también. Entonces, cuando van las niñas y dicen la información, las mamás se súper espantaron. O sea, prácticamente, y para no hacerles el cuento largo, qué cochinadas estaba enseñando la maestra. Qué manera tan sucia de hablarles del tema. No era una manera sucia, pero ellos insistieron. Entonces, ya les había dado yo el tema, los papás se enojaron. En primera, los niños viendo la reacción de los papás. O sea, primera alarma de decir, De ¿qué enojo. pasó entonces, no? Sí, pero mi maestra me lo Luego- dio muy natural y ahora Sí. llego con mis papás y se enoja. Luego fueron a quejarse con la directora, entonces la directora decía, no te preocupes, yo doy el tema, 2 veces el tema. Ay, Dios. Y entonces dijeron los papás, no estamos conformes, queremos que una sexóloga o una psicóloga les dé el tema. O sea, 3 todo veces eso el se tema. provocó. Entonces los niños ya estaban así de, ¿por qué me están hablando tantas veces de lo mismo? ¿Qué tiene de malo? ¿No? Entonces hay que tener cuidado. Hay escuelas que optan sí por tener una plática con psicóloga y que sea la psicóloga la que les da el tema. Y también es válido, ¿no? Sí, O sea, también. es muy bueno. Ah, yo por ejemplo en esta escuela que les dije que era religiosa, las personas que los formaban en esta parte religiosa eran las que daban el tema, pero no nada más las que daban el tema, citaban a los papás. El día que se daba lo citaban y entonces entraban los niños y los papás. O sea, le echaban la bolita a los papás así de órale.
una persona lo explicaba y vas, ahora explícale tú a tu hijo. Eso también es bueno. Yo no estuve, Uh-huh. pero sí yo pensé que pues yo tenía que dar ese tema y ellos dijeron que no. Que ellos casi como que se curaban en salud y decían, órale. Es que de verdad los Y las papás niñas hacen llegaban muchos así como incómodas. O sea, yo sé que todos tenemos esas reacciones, es normal. Pero sí llegaban así como... Es que fue muy incómodo. Mis donas sí me decían, a mí me dio mucho asco. Y yo, jaja. No, o sea, ya cotorreando sí dices, ahorita, preciosa. Sí. Pero sí es... Luego muchas veces el cerebro, o sea, su maduración no les permite entender. Por eso también hay que ir poco a poco. Sí, no los vas a aventar. O sea, así de, no "Y les haces vas a- esto para esto y Ajá, esto". sí, no, es ir inventes. poco a poco. Y sobre todo, o sea, yo creo que lo principal es quitarnos el estigma de que es algo malo. A mí, yo voy a hablar de algo muy personal. A mí, quien me quitó el estigma, y es que de veras es increíble, quien me quitó el estigma de que el sexo es malo, fue mi hija. O sea, mi hija fue la que un día así me dijo, ay mamá, ustedes, tú y tu generación, ¿qué necesidad tienen de estar satanizando el sexo? De ahí venimos. Me dejó callada. Me dejó callada, porque el problema muchas veces somos nosotros que hacemos de algo tan natural, hacemos todo un drama. No, porque lo que decían ahí, o sea, se ponen nerviosos, le sudan las manos, no delegan, saben qué contestarle. delegan a Y el los niño demás. lo único que quiere es información, o en el caso de Anaí, solo quiero terminar mi tarea. O sea, nada más quiero que me contestes, ¿no? Y en mi caso particular, nada más quería dar mi clase, güey. O sea, tengo que darlo, güey, no me lo puedo saltar. Pero sí, por ejemplo, yo, y hablando de esta parte generacional y no es ataque, yo recuerdo que a mi papá le costó mucho trabajo hablar conmigo. Y a mí, Anabel, ya me había hablado. Porque pues tuve una situación en la que mi mamá también lo vivió, me desarrollé muy rápido. Y yo estaba muy chiquita, estaba muy pequeñita, estaba muy Ay, sí. chiquita. Eras una bebé. Ah, era una bebecilla, o sea, iba en cuarto, o sea, no, pero Tercero. en cuarto, tercero, cuarto, y yo estaba menstruando, güey, o sea, eso no es normal, yo lo sé. Pero a mí, como a mi mamá le había pasado, a ella se le había hecho muy normal. Y dijo, no, pues no pasa nada. Y está Ya bien. te tocó. Está bien. Digo, no la juzgo, está bien. Pero hablar, por ejemplo, de esta parte de sexo, a mí, mi papá se puso hiper nervioso. O sea, yo recuerdo que mi papá estaba en la cama conmigo, platicando, y mi papá así de, bueno, a ver, esto rapidito, te ¿por voy a qué? explicar. Y yo así como, ¿Qué? sí, porque yo a mi papá, cuando mi papá habla, yo le pongo mucha atención, suelo ponerle mucha atención. Porque a mí se me hace, mi papi siempre se me ha hecho un hombre muy sabio en muchas cosas. En otras sí digo, jefe. En otras pegas mucho por él. Y yo, jefe, eso es racismo. Eso es clasismo y es discriminación. Pero sí le presto mucha atención. Y cuando me quiso empezar a platicar, mi actitud fue de, eso ya me lo explicó Anabel. Casi, ¿qué quieres saber? Y mi papá, "Fiu". Sí, y mi papá así de, bueno, pues yo creo que ya no hay nada que hablar, que no sé, ¿qué te dijo Anabel? Y Anabel, la verdad es que a mí me explicó todo. Mira, te va a crecer así, y tu vagina así, y vas a tener esto, tus periodos de no sé qué. Inclusive me dijo cómo se ponía la toalla sanitaria. No, se me olvidó, pero Sí. cómo se ponía, me enseñó a hacerlo, o sea, todo. Yo estaba, en esa parte yo estaba muy informada, y me dijo, tienes que cuidar mucho, por ejemplo, cuando abraces a tus compañeros, por esta parte de que como yo estaba creciendo y ellos no lo entendían, al rato, imagínate, llegaba alguien mayor y así, ¿no? O sea, todo muy informada. Pero yo creo que a mí me hubiera gustado más que no lo hubiera hecho mi hermana, que lo hubiera hecho mi papá O o mi mamá. mamá, pero estaban muy nerviosos y los entiendo. Seguramente cuando me toque me pondré nerviosa y se lo echaré a su padre. Y es que es que es Y yo, eso. "Toma, corazón". O sea, anteriormente, y eso ya lo habíamos dicho en otro podcast, hablar de ya del cuidado, no del conocimiento del cuerpo, ya hablar del cuidado y de la prevención era las mamás a las niñas y los papás a los niños. ¿Qué Y- pasa con las mamás solteras? Exacto. O No, los papás, pero te voy a ¿o decir una cosa, por ejemplo, y te estoy hablando, yo tengo ya casi 49 años, entonces... ¡Su puta madre! Entonces, o sea, chequen la generación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ya era una mamá soltera, que también antes eso era como muy satanizado, era el tío. Que hable tu tío o que te hable tu padrino al tu niño. abuelo. Pero que también que se utilizaba o que era lo que se estilaba en esos tiempos. Llévalo con una prostituta. Que le enseñe. Que le enseñe. O sea, de verdad, tú me pones esa cara porque ahorita no lo concibes. Pero antes era, ya el muchacho ya es creciendo. hombrecito, está creciendo.
hay que llevarlo con una prostituta a que lo enseñe. ¿A que le enseñe a qué? Pues al arte, a las artes Es amatorias. que ese era el pensamiento, que ella te iba a Ajá. enseñar, pero nada más lo que te enseñaba era el acto. Sí, no te Como, o sea, enseñaba así que a cuidarte, cómo era y por dónde obviamente. iba. Ajá. Pero no te enseñaba cómo cuidarte. Vamos, no nos vamos tan lejos. Hay Ay, papás ¿qué es eso? de niños varones que jamás les han dicho a los niños que hay que limpiarse, que hay que secarse, que hay que lavarse. Lavarse. ¿Y cómo lavarse? Oye, a mí eso me impresionó. Estaba yo con gente, porque no voy a quemar a nadie, pero yo cuando mi hijo empezó a ir al baño solo, bueno, sí, cuando ya lo estábamos enseñando, yo siempre le decía, límpiate. Y su papá lo enseñó a limpiarse, y yo le decía, se supone que es normal, ¿no? Digo, se tienen que limpiar. Y me pasó que con estas conocidas así de, no, nada más, la típica, sacude y ya. Y yo decía, no, y mi hijo está muy acostumbrado, inclusive llegaron como a hacerme burla. Y mi hijo se me quedaba viendo y yo así de, no, tú lo estás haciendo muy bien y eso es lo que tú tienes que hacer. Porque a mí me impresionaba, dije yo, pues o sea, es una Sí. parte que tiene piel, Ajá. tiene pliegues. Y es húmeda. Es húmeda, Ajá, se es tiene húmeda. que limpiar. Ujú. Y se tiene mi que hijo, usar un de jabón hecho- especial para lavarse también. De hecho, se limpia, o sea, se limpia solo y el niño te dice, me falta limpiarme mi pene. Y se limpia, solo. Dices, bueno, o sea, y yo siempre lo he enseñado así. Se me hacía como muy raro la gente que dice, pues es que nada más sacúdetelo y ya, vámonos. No, Sí, o sea, a eso voy, o sea, si ni siquiera esa parte que es delicada, que es importante, Que es pues higiene. obviamente te ibas hacia el otro lado con una persona que prestaba servicios sexuales, Sí. era tu mejor opción para enseñarle Y al consta muchacho. que no estoy diciendo que todos los papás de esa No. época, para que después no vayan a decir. O sea, se acostumbraba en algunas papás a hacer eso. Otros no hablaban, no decían. ¿Y de dónde aprendía? Refiriéndonos al muchacho, al varón, con los amigos. Ah, la mala Con los información. amigos. Ajá, entonces, o así como que hacían intuición y pensaban que eso era lo correcto. Las mujeres ni se diga. O sea, las mujeres no era tema de conversación. No era Ni el mes. siquiera el periodo menstrual era tema de conversación. No, inclusive con las personas mayores tú lo ves. Yo Ujú. luego les platicaba a mis hermanas que hicimos un curso de primeros auxilios, o sea, cero que ver una cosa con la otra, ¿no? Y decían que la persona cuando, los hombres, cuando se dislocaban la cadera o se... Tenían un dolor muy fuerte. Sí, normalmente tenían erecciones. Y la respuesta de mis compañeras, grandes, y estoy hablando de que una de ellas era recién viuda, fue, ay no, primero le atiendo esto y después lo demás. Y jajaja, Y yo- jijiji. jajaja, jiji. Chistoso, ¿no? Al O sea, sí principio. da risa, Pero, pero- gracioso, pero- pero yo estaba así como, o sea, yo me saqué mucho de onda, no me da asco ni nada, obviamente, pero sí me quedé así como, cero que tiene, o sea, cero tiene que ver lo que me está, es nada más Enseñando. informativo, Ajá. para que a la mera hora no diga, Con tu órale, reacción. entonces, Sí, claro. sí, o sea, a la mera hora no me vaya a pasar. A mí me da mucha risa porque cuando Anaí lo comentó, le dije, ¿y quién le dijo a las señoras que tenían que atender eso? O sea, ¿quién Ujú. te dijo que si lo veías ahí tenías que atenderlo? Bueno, Sí, por la no. viuda te dabas por aludida. Sí, pero no tenía que ver una cosa con otra. Te estaban enseñando primeros auxilios y las otras se Querían desviaron auxiliarlo. del tema. Sí, claro, querían darle otro tipo Querían dar otro tipo de auxilio. servicio. Ajá. Querían hacerlo primero. Entonces se desviaron del tema y el chavo, el que nos estaba dando el paramédico, estaba sonrojado. O sea, estaba así como, ya como jitomatito el pobre. Y Señoras, las otras por ya favor. haciendo chistes, ya haciendo yo así como de... Ahora se hacen chistes, porque antes las No. mujeres vulgares Sí, no, y eran de los sociedad temas. baja eran las Sí. que hacían ese Sí. tipo de chistes y hablaban de eso. Fíjate. Ahorita ves en TikTok, ves mucha gente que abiertamente habla de sexualidad, que habla de qué juguetes, que bueno. habla de... Pero también, hablando de niños, es mucha información que Para está niños. abierta para los niños. Hay que Por eso cuidarles mucho que ven y que tú escuchan. tienes que ser el primero en informarles, tú tienes que revisar, de verdad, es muy fácil darles un teléfono porque te quita de estarlos vigilando esté el dando tiempo lata. ahí, ¿no? Que esté dando lata, pero de verdad tienes que Yo viendo a revisar. mi hijo a lo lejos. Inclusive los videos musicales ya no son videos musicales aptos para niños. Sí, La inclusive las música, la letras. canción, la letra, Cuidar el video, ya todo no está es muy algo que hipersexualizado. exactamente. Sí, no estamos satanizando a nadie ni No, atacando a nadie. no, Si a ustedes les gusta así, está bien, cada quien. Solo Yo, en hablamos lo de la personal, maduración. Yo, y lo he comentado con mis hermanas y lo comento siempre, yo sí cuido mucho que ve mi hijo y que escucha a mi hijo. O sea, yo sí hay cosas inclusive tan burdas como a mí, yo soy fanática de las películas de terror, pero no lo veo por mi hijo.
O sea, si mi hijo está cerca, no, o sea, él está, por ejemplo, viendo su tele y yo me pongo a ver una película en otra tele y llega, le pongo pausa. O si en una escena hay una escena sexual, la adelanto. Porque sí, o no sé, hay cosas que yo sé que no es por la momento de que lo vea. No, y no es momento de que lo vea, pero la imaginación, los niños son muy dados a quedarse con las imágenes. Además te voy a decir una cosa. Las imágenes de ahorita, ahorita que dices tú, de películas y de cuestiones sexuales o del acto sexual, a veces ya es muy demasiado gráfico. Entonces, a un niño, a un chiquito, eso le impresiona. Eso le causa impresión. O sea, claro, no es algo que se vea en la calle, ¿no? Entonces, no es algo muy cotidiano. Entonces, también hay que tener un poquito así como de reserva con eso. Sí, hay que o sea, no satanizarlo, siempre. por Dios. Tampoco, o sea, insistimos, por edades, por maduración cognitiva, hay cosas que sí pueden escuchar y que lo van a entender, hay otras que no. O sea, también luego hay papás demasiado abiertos, ¿no? También hay que esperarse sus tiempos a los niños de decirles y explicarles las cosas, nada más. Y también, si eres demasiado abierto, no quiere decir que le vas a dar rienda suelta al niño, pero también hacerle ver que tener ya una relación sexual es un acto de responsabilidad. O sea, no es un juego. Porque ya muchas veces ya lo ven como, es que, ay, pues ya, pues con y este. No es un juego. Y siempre, yo por ejemplo, yo a mis hijas les digo, tu cuerpo es sagrado. Tu cuerpo es tu templo. O sea, tu cuerpo no se da a cualquiera, no es algo. Entonces, sí es muy delicado hablar de eso, pero tiene que hacerse. Y qué bueno que ya se esté socializando un poco más. Fíjate, yo me acuerdo en la secundaria, no, o sea, obviamente ni siquiera hablar del periodo menstrual. O sea, era, que tú tuvieras un accidente en la secundaria, casi que ya quieres darte de baja. O sea, porque no. Inclusive, si tú abrías tu mochila y algún compañero varón veía que tenías una toalla sanitaria, era la super burla, ¿no? O sea, desde ahí ya lo empezaban a ver como algo malo. Y yo me acuerdo que mi maestra de inglés, esa señora un día, yo creo que se hartó de ver la ignorancia que teníamos las mujeres, y me acuerdo que así dijo, los hombres afuera, quiero que se vayan. Y los sacó a todos. Cabrones. Sí, y entonces a las mujeres nos encerró y nos dijo, a ver, niñas, el periodo menstrual es así, llega cada 28 días y a partir de ahí cuentan y esto, o sea, nos dio la explicación. O sea, y el por qué. Ajá. Mucha gente dice, ay, es que es sangre. Sí, pero ¿por qué? O sea, sabes que es un endometrio, sabes que es una inflamación, por eso te duele, ¿no? Entonces, sí duele, ¿eh? Entonces, con los maestros, sí duele. No nos estamos haciendo, sí toda duele. la explicación, yo me acuerdo que cuando ya me tocó dar quinto en otro momento, la explicación que les daba era muy científica. O sea, yo se los daba desde una parte muy científica. ¿Qué tiene que ser? Que tiene que ser así porque te toca como maestro, ¿no? Entonces ya las niñas y los niños también se quedan así de, ay, Miss, y no les duele, sí duele, dan unos calambres, bla, bla. Sí duele y un chingo. Y nos ponemos de malas. Entonces no se para de su cama. Y entonces que te pones bien exorcista. Es que me duelen hasta los huesos. Y eso también, o sea, hay intensidades, y fíjate, ahorita sigues tú. Ahorita te damos chance. Ahorita te doy chance. A lo que voy es que, por ejemplo, personas de mi edad, así compañeros que luego estamos platicando y todo, luego a veces no miden la dimensión. O sea, ¿a poco sí duele? O sea, sí duele. Sí, es no molesto, en cuerpo ajeno. ¿Vale? Ajá, pero a lo mejor y también ellos por ignorancia no dimensionan eso y llevan a una incomprensión con la pareja. Y luego te dicen por eso la importancia de que la mamá se abierta en ese sentido de, hijo, me duele mucho, ¿no? Ajá. O sea, yo me acuerdo cuando ya empecé a vivir con mi pareja y decía, es que tengo muchos cólicos, me duele mucho. Sí me entendía. Y entonces le dijo, y una vez le pregunté, ¿tú por qué tienes? Pues que tuve hermana y tuve madre. Dice, pues es que así era y yo escuchaba que les dolía y entiendo que a ti también. Aunque yo nunca he sentido el dolor, entiendo que te duele. Sí. Porque las veía a ellas como les dolía. Sí, ¿no? Entonces me dijo mi marido, agárrame la mano, mi amor, cuando te dé un cólico. Pues íbamos en el carro y lo agarré así de la nada y le encarné las uñas del pinche dolor. Sí, encajé, perdón. Las uñas, cuando tenía uñas, o
se las encajé y sí le dejé la marca y hasta con sangre, güey. Que me dolía horrible y nunca más me volvió a ofrecer su ayuda. Me dijo, nunca más, mi amor, mejor vamos a que te compres algo. Pero sí te toman. Y sí, muchos niños no saben, nada más se sienten así como de... Y las niñas, que yo siempre les recomiendo, y también es recomendación para papás y maestros, háganlo. Y a partir de 4º de primaria, y eso lo experimenté por Anaí, a partir de 4º de primaria, llevar su kit. O sea, Ay, sí, su eso ropa está interior, genial. su toallita y todo. ¿Por qué? Porque él digo por Anaí, porque a Anaí le tocó en la escuela. Y fue muy traumático para ella porque no sabía, porque era muy chiquita. Por eso es así. Entonces, pues, yo entendí feo. con eso que a las niñas Yo les te puede pensé que me pasar. estaba muriendo. Es que es eso, o sea, cuando te toca Sí, tan llegué muy chiquita, asustada. Por eso yo le Bueno, contesté. sí, llegué bien asustada y llegué a llorar. Y Anabel, ¿qué tienes? Y yo, es que me salió sangre. Ay, mi amor, mi hermana Anabel siempre ha sido así como toda tierna. Y no, mi Friendly. amor, mira, que no sé qué yo. La pinche moja se cae toda sangrada, ¿no? Y yo, es que, no sé qué, me siento mal. Y no, sí, mi amor. Ese día me compró una marucha, una coca y un chocolate. Me gané mi primer kit. Sí, entonces ya siempre les recomiendo su estuchito de emergencias. O sea, por cualquier cosa, porque les puede pasar en casa, como les puede pasar en la escuela. Recordemos que pasan la mayor parte del tiempo en la escuela. Sí. Y les hace llorar y les asusta. Porque si te toca Les así da ver con las vergüenza. niñas, ¿estás bien? No, Miss, es que ya me pasó eso, que no sé qué, ¿no? Pues es normal, mi amor. Ya les ofreces. ¿Quieres que le hable a tus papás? ¿Quieres que vengan por ti? Yo te recomiendo que no, quédate. Es algo normal y es algo con lo que vas Inclusive a estar tener viviendo, vaya. toallas en la En el salón. en el salón. Yo sí les digo a Sí. los papás así de a ver, Pero también, pues por vamos ejemplo, a cooperarnos para unas toallas así, no, ¿cierto? No, unas toallas para si en algún momento alguna de las niñas no trajo y necesita, pues adelante. Y por ejemplo, las pastillas para los cólicos. No se, No se toman. recomiendan. En la escuela no te van a dar ningún medicamento Ojo, porque es maestros. contra ley. O sea, no le puedes No, dar ningún imagínate. tipo de medicamento a la niña o al niño, de ningún tipo. Inclusive te piden que si el niño toma jarabe para la tos, no lo lleve y no se lo suministran en la escuela. Está prohibido, es un, ¿cómo se dice? Un reglamento No, interno. un acuerdo, Sí, un Sí, eso es de protocolo. ley, un protocolo. Sí, yo creo que también otra cosa que es importante hablar es de los métodos anticonceptivos Sí. con No los conozco. ¿No los conoces? hace varios años no los no, sino también porque pues ahorita estamos hablando mucho de las niñas porque somos mujeres, obviamente, Claro. no sabemos de este lado. Y además Pero también, muchos seamos hombres que sinceros, igual. o sea, las niñas tienen más que perder con un embarazo. No, sí, claro. O sea, pero sí, también hay que enseñar a los dos, Ajá, sí, porque- que existen condones especialmente para hombres, ya tú verás si le dices que tutti frutti con textura son cuanta mamada le quieras decir. Y también que hay condones para mujer. Y Sí. que eso de no, así se siente más chido. No, a veces es se llega a contraer mucha infección y también es por cuidar tu cuerpo, que como decía mi hermana, es tu templo. sí, Sagrado. no, y además también, o sea, siempre decimos, no, que se cuide para no salir embarazada. No, No es lo único. No, nada más son los embarazos. O sea, hay N cantidad de enfermedades y tan espantosas que tienes de verdad. O sea, es una tristeza ver a una muchachita con problemas ya de papiloma o con problemas ya más severos. Por amor. Exacto, por amor. Sí, por un amor, momento porque de amor. pues no siento lo mismo y ay, no te va a pasar nada. O sea, todas las cosas que puedan imaginarse se Que los dicen. todas hemos escuchado. Chicas, no les crean. No. Y chicos, porque también También hay no chicas presionen, no que inventen. presionan mucho. O Hay mujeres y hombres, sí. Hay mujeres que presionan mucho al hombre y el hombre se siente inclusive incómodo. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo que, ya sabes, que siempre tiene esa plática, ay, a ver, tu primera vez, que no sé qué. Y él me contaba, mi primera vez fue demasiado traumática. Dice, porque yo no quería. Y ella me insistió mucho y ella también nunca había tenido relaciones, pero quería que fuera con él, ¿no? Entonces dijo, clásico, no había mucha sangre, había muchas cosas, a mí no me gustó, me dejó muy traumado y no quise volver a hacerlo. Pues sí, o sea, ahora que estamos más abiertos a hablar del tema, a externar nuestro sentir, hay hombres que dicen, es que a mí no me gustó. Y O se sea, no fue vale, como que no wow, tiene- Juan Ajá, Camané y no todo. es, O sea, no y es- tampoco no es competencia. no es-
No, Sí. hay mucho, Nada en de un eso. momento, yo me acuerdo mucho, sobre todo en la prepa y en la universidad, la presión de, ay, ¿a poco tú no? O Ajá. sea, todavía O de nada. seguro eres Ay. gay, de seguro eres hot, o sea. De seguro ni les gustas, ¿verdad? Ajá. O sea, dices tú, no es eso. O Este sea, cuerpo me lo han rogado. pero sí hay mucha presión social. Eso Sí, también. hay presión social. Es que volvemos a lo mismo. Primaria, como dices tú, es la base y tiene que haber el conocimiento básico. Secundaria, a lo mejor empiezas con la exploración del cuerpo o empiezas a experimentar. Pero ya si llegas a prepa, es una presión. O sea, ya Ya es así estás como, grande, ¿cómo ¿no? crees? O sea, ¿cómo crees que ya tienes 16, 17 y todavía nada, no? ¿Cómo? O sea, Si ya tienes novio, tampoco es obligatorio. Ah, no, claro O que sea, no. tampoco el hecho de que tengas un novio, una pareja, significa que vayas a tener relaciones con él o con no, ella. no. No es de a huevo. No. Pero sí, es muy triste, por ejemplo, ver muchachitas, voy a hablar en el caso de las niñas, muchachitas que desde secundaria ya llevan pancita, ya no van a la Sí. escuela, o ves alumnas, a mí me ha tocado tener alumnas que llevan a sus criaturas, No. porque quieren seguir estudiando, obviamente, porque a lo mejor ¿Cargas a la criatura tú? sí, a veces sí las andamos ahí cargando Qué chida. y lo trae uno ahí y te encariñas con él. A mí me pasó genial, tengo una compañera en la maestría que era genial porque ella ya, pues estábamos grandes, pero ella llevaba a sus hijos, no tenía con quién dejarlos. Y entonces los niños los sentaba así en una banquita y ellos sacaban sus colores y rayaban y todo. Y en una ocasión nos pregunta la maestra, no, es que, a ver, ¿qué dice este autor de esto y esto y esto? Y nadie sabía. Y la niña contestó. Porque la niña tanto Ya me que escucharon. estaba, ya, o sea, como que, y estaba con, pues es que es esto y esto, ¿no? Y la maestra así hasta como volteó y como que dijo, lo sabe la niña, o sea, ¿cómo no se No lo la saben ustedes, imbécil. no? O sea, sí, pero obviamente no es el lugar ideal para los hijos. No, O sea, y qué bueno, qué y qué bueno. admirable, ¿eh? Que O sea, se es lo los que te iba a lleven, decir, de qué bueno verdad. que se los lleven, es que es hermoso y es tierno y a lo mejor románticamente tierno cuando se van a graduar las muchachitas de prepa Y les y traen al bebé y el bebé también trae su mini toga y su birrete, ¿no? Es hermoso, pero es una joda. Sí, porque en Es el muy momento está ahí pesado. cuidado y jugando con los compañeros. Sí. El problema es regresar a casa. Claro. Y lo que decíamos o decías tú en algún otro episodio de la niña que, ay, ¿cómo? Es que salió embarazada. A Sí. ver, o sea, ¿Cuándo le dijiste cómo sí, cuidarse? tú como mamá le cierras la puerta de tu casa. ¿Cuándo le hablaste? Sí. ¿Cuándo le dijiste, no? Y hemos hablado de personas y artistas que han dicho lo abierto que son con el tema. Mamá, no no. significa que les digas, y órale, ve y hazlo, ¿no? Ajá. O sea, no. Más bien nos cuidas de que alguien lo malinforme, lo presione y le diga es que ya, ¿no? Ujú. Y que él pasa, no quiere, no está preparado, no tiene la madurez. Y no le, sí, o sea, no está Y no listo. es que seamos liberales, ni promover el libertinaje, ni nada de eso. Ni tampoco sino- estamos cerrados. No, o sea, pues es, es normal, es como es un todo, tenemos que proceso. tener un equilibrio. Es un proceso que todos pasamos y que los niños lo tienen que aprender, lo tienen que saber por información. Porque los niños son niños, caray. O sea, los niños no se los vas a decir y al rato el niño va a ir a su cuarto y va a empezar. O sea, no. Son niños, necesitan la información conforme a la edad. y tuya, siempre tiene que tuya. venir de ti. Ahora, si tú como papá no sabes cómo tratar el tema, no busques información en internet, ni tú, porque el buscador es muy amplio. Toma los libros de texto que vienen muy precisos, que vienen muy, ¿qué? Me quedé viendo a mí. Ah, los conceptos ya muy estructurados, y la clase ya cómo se tiene que dar, y de ahí agarras. ¿Qué te pasa? Ahorita que dijiste buscador. Ay, tienen que tener mucho cuidado porque cuando yo estaba en la licenciatura, me acuerdo que tenía que hacer una exposición de los alumnos activos y los alumnos pasivos. Busco activos y pasivos. ¡Pasivos! Y yo, ¡ay, cabrón! Y le digo, ¡su puta madre! Y yo, no, ¿cómo? O sea, que soy pasiva. Sí, o sea, ahorita te da risa, pero imagínense un niño buscando pasivo en internet.
O sea, prepárense porque hay cosas que no nos van a gustar. Por eso es mejor siempre. Yo Como recomiendo- papá, agarra tus libros de texto y con Yo los recomiendo libros de que como maestro no les pidas ninguna imagen. No, que no busquen imágenes. texto. Que la información sea directamente con los papás. Y en el salón. Porque si les Ya. pones imágenes, mi vida, les van a salir un chorro de cosas y vas a terminar peor de por sí. Luego terminamos mal por dar el pinche tema. Cuando lo das de la manera más científica. Y siempre dile a los niños, esto es conocimiento científico. Por eso vienen ciencias naturales. Ciencias de la naturaleza y el cuerpo es natural. Naturaleza. Punto. Sí. Entonces empiezas tu tema. Todo tómalo del libro. No les pidas, como dicen ahí, información de busca en internet, haz una investigación. Ese tema no se investiga. Ese tema sí tiene que ser trabajado con papá y mamá y trabajado contigo como información científica en el salón. Y no te metas en Y broncas. se tiene que tocar el tema. Oigan, me estaba acordando hace ratito una situación fea. Me comentaron unas ex compañeras que un padrastro traía a su niña, y por eso también es importante dar esos temas, porque el señor tocaba mucho a la niña, pero delante de todos. La traía besándole el cuello, acariciándola, que aquí la agarraba de la cintura, como si la niña fuera la esposa. La Su esposa pareja. su pareja ni la pelaba. Y a mí algo que me sacó mucho de onda fue que le dijo al maestro que no quería que le hablaran sobre ese tema a la niña. Ah, no. No, Ah, pues es que por- si le van a abrir los ojos. para que Sí. entonces viera a la Entonces niña. yo le decía a mis amigas, pues como, claro, en el momento en el que le des la información a la niña le va a caer el 20. Ujú. Y va a decir, ¿qué onda? O sea, Esto no es normal. tal Que vez no es inclusive- porque me quiera mucho, ¿no? Porque Ujú. si hay de caricias a caricias. Es lo o que te sea, iba a decir, que inclusive yo creo que hasta la niña, aunque no tuviera la información, se sentía incómoda. Porque hay de caricias a caricias. Y los Hay Lo de- dije hace rato. Por eso estoy reafirmando lo que tú Díselo a estás Anabel, diciendo. díselo a Estoy Anabel. reafirmando lo que mi hermana está diciendo. Así es. Sí. Lo que nuestra All Star dijo. Sí, la verdad es que hay que tener mucho cuidado, inclusive tú, el cómo lastimosamente tocas a tus hijos, porque tú los amas mucho. No nos queda duda. Ajá, y yo, por ejemplo, lo hablo por mí. Yo amo mucho a mis sobrinas y aún así, aunque juegue con ellas y todo, siempre es como con respeto. Amo mucho a mi sobrino y también es con respeto. Y hay veces que, mi amor, dame un besito y claro que no se lo doy en la boca. Claro que no lo toco, claro que lo acompaño al baño y es acompañar. Y ya, y ni lo veo y me volteo. Ujú. O sea, hay muchas cosas que no se hacen. Y no porque sea un tabú y, ay, no, estás exagerando. Respeto al No, cuerpo. es el respeto al cuerpo ajeno, lo que también se debe manejar con los niños. Fíjate que lo que hacen lo normalizan. Exactamente. Ese tipo de cariños lo normalizan. Pues Son sí. niños, al fin de cuentas. Entonces sí. Bueno. Todo con información, maestros. Agárrate bien tu libro. Sí, Sí, y es un todo tema con difícil, te información. comprendemos y te acompañamos, pero Desde acá. desde acá. Sí, o sea, a mí me toca, por ejemplo, ver los resultados de la educación sexual que tuvieron en primaria. Entonces, y es bien difícil porque todavía muchachos universitarios, muchachitas, se acercan y a lo mejor te tienen la confianza y te preguntan, oiga, mis, pues fíjese que pasó esto y esto y esto, y tú así de, ay, Dios mío. O sea, ¿Cómo te digo, no? platiquen con sus hijos. O sea, hay un eslogan que está muy choteado y a mí me gusta. Si los amas, cuídalos. Y cuiden a sus hijos. Y tú como Vive maestro sin también, drogas. observa. Observa mucho cuando toques ese tema, cómo es No es cierto. Te estás interrumpiendo. cómo lo están tomando los niños, es bien importante, porque tú te puedes dar cuenta si hay situaciones que no están bien con el niño. Sí. Y la intuición es maravillosa. Sigan la intuición. Y también algo muy importante que mi hermana dijo, no sé si lo dijiste ahorita en el podcast, créanle a sus hijos. Créanle. Así lo dijiste. Sí. Si tu hijo te dice esto y esto, créelo. Y ojalá, y de verdad nuestro deseo es que no pasen por una situación de ese estilo. ¿Sale? Pues esperamos que les haya gustado esta pequeña plática. Créanos que también para nosotros era como muy complicado saber cómo abordar el tema. Tratamos de abordarlo con el mayor respeto, sin infringir las normas de YouTube. de nada. Esperamos que no nos Esperamos bajen que el no haya video. muchos Nos bits. tomen el video. Esperamos que no nos tomen el video, pero sobre todo Que no ofendamos. Y si que se sea ofenden, pues, ni que pedo. sea información
que consideren esta información los papás, que comprendan un poco los papás que también para nosotros es complicado hablar ese tema con tu hijo. Y los maestros, mucha suerte, porque si mal no recuerdo, nos comentaste que es de los primeros temas que se ven ahorita que empezamos el ciclo escolar. Para que se estrenen, maestro. Sí, tocas el primer trimestre con estos temas. Ok, pues ¿Sale? bueno, ¿algo más que desean agregar? Nada más. Cuídense mucho y si tienen alguna duda o alguna experiencia también para ayudar a los maestros que van empezando, compártanos en comentarios. YouTube, en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Insta, en Spotify, escúchenos en Spotify. ¿Qué más? Y sigan el programa para saber cuándo volvemos a hacer live. No se lo pierdan porque se pone buenísimo. Sí. También coméntenos si quieren más live. ¿Sale? Cuídense mucho. Cuídense. Bye.